Hay un instante, uno solo, en el que incluso el hombre más cínico, más roto, más acostumbrado a negociar con demonios se queda en silencio. No porque no tenga palabras, sino porque entiende que ya nada puede decirse. Frente a él, el fuego del infierno no arde como en los libros, sino como una herida abierta en el aire. La realidad tiembla, las sombras se curvan, y el alma del propio Constantine, esa cosa que siempre trató como una broma, se siente pesada, real, inevitable. Él que ha pasado la vida burlando a la muerte se encuentra frente a la única deuda que nunca pudo cancelar. Y sin embargo sonríe. No por valentía, sino porque entiende que al final, incluso perder puede ser una forma de victoria. Ese momento no se define por la acción, sino por el silencio que lo rodea. Las almas lo observan, los demonios lo reclaman, y los ángeles, esos burócratas del cielo, permanecen impasibles, incapaces de decidir si están frente a un pecador o un mártir. Y Constantine, exhausto, encendiendo su último cigarrillo con manos temblorosas, murmura algo que nadie más escucha. Quizás un insulto, quizás una oración. Y en esa ambigüedad radica toda su historia. Un hombre que hizo del pecado un arte y de la redención una broma privada. Pero antes de llegar ahí, antes de que el humo del tabaco se confunda con el aliento del infierno, hubo un niño. Un niño nacido en Liverpool, en un hogar sin luz. Un niño al que la vida nunca le dio permiso para ser inocente. Su madre murió al darlo a luz y su padre, incapaz de amar o de perdonar, lo culpó por ello. El pequeño John creció rodeado de silencio, de gritos rotos y promesas que nunca se cumplían. Aprendió pronto que el mundo no se dividía entre buenos y malos, sino entre los que tenían poder y los que no. Entre los que sabían fingir que todo estaba bien y los que veían las grietas en la fachada. Quizás por eso buscó refugio en lo oculto, en lo que los demás temían mirar. Cuando la realidad se vuelve insoportable, muchos se refugian en los sueños. John se refugió en los demonios. Aprendió que había puertas invisibles por donde la locura se colaba disfrazada de magia, que lo prohibido no siempre era maligno y que lo sagrado podía ser cruel. En los callejones húmedos de Inglaterra, entre libros empolvados y rituales improvisados, empezó a forjar la leyenda del hombre que engañaría al infierno. Pero nadie engaña al infierno sin pagar un precio. Su juventud fue una cadena de errores que pesaban como maldiciones. Constantemente buscaba redimir el vacío de su infancia a través del control, creyendo que si entendía los secretos del universo, podría curar lo que estaba roto dentro de él. Y entonces llegó Newcastle, un hombre que para cualquiera no significaría nada, pero para él era el eco de su condena. Allí, junto a un grupo de amigos y magos aficionados, intentó salvar a una niña poseída. Quiso ser el héroe, el salvador. Pero el infierno no perdona la arrogancia. La niña, Astra, fue arrastrada a las profundidades ante sus ojos. Y John, impotente, entendió lo que era el verdadero terror. No el de los demonios, sino el de vivir sabiendo que tus manos mataron aquello que querías proteger. A partir de entonces, su vida se convirtió en un laberinto de culpas y cinismo. Bebió para olvidar, fumó para mantenerse cuerdo y se rió de todo para no llorar. Y cada vez que el mundo se caía a pedazos, él estaba ahí, arreglándolo con cinta, sangre y sarcasmo. No por heroísmo, sino porque sabía que si no lo hacía él, nadie más lo haría. Aquí vale la pena detenernos un momento, porque detrás del mito del mago cínico y del traje arrugado, hay algo que todos conocemos, aunque lo llamemos distinto. Esa voz que nos dice que no merecemos ser salvados. Esa sombra que nos sigue recordándonos que nuestros errores no desaparecen solo porque ya no duelen. Constantine no lucha contra demonios externos, lucha contra los suyos, esos que le susurran que cada acto de bondad es una mentira, que cada victoria es temporal y que el mundo no cambia, ni que él tampoco puede hacerlo. Y sin embargo sigue, porque a veces resistir no es cuestión de fe, sino de terquedad. En Londres, donde las luces de neón ocultan más almas perdidas que estrellas, Constantine se convirtió en una figura casi mitológica, un hombre que podía enfrentarse a lo sobrenatural y salir vivo, aunque nunca ileso. Los magos lo evitaban, los demonios lo odiaban y los ángeles lo toleraban a regañadientes.
Su reputación era la de un bastardo con suerte, un tramposo que siempre encontraba una salida. Pero la verdad era más amarga. Cada victoria dejaba cicatrices invisibles, y cada alma que salvaba se convertía en un recordatorio de las que no pudo rescatar. El tiempo no lo ablandó, lo volvió más lúcido, más cansado, más peligroso. Entendió que el cielo y el infierno no eran opuestos, sino reflejos del mismo sistema corrupto, que Dios y Lucifer jugaban al ajedrez con las almas y que los humanos eran las piezas que se rompían en cada partida. Así que decidió no jugar. O mejor dicho, decidió ser la pieza que se mueve sola. Esa decisión lo convirtió en un paria celestial. Nadie confiaba en él y él tampoco confiaba en nadie. Pero es curioso, los hombres rotos atraen a los desesperados, y así Young se rodea de otros como él. Personas que habían visto demasiado y aún así seguían buscando una chispa de sentido. No lo decían, pero lo necesitaban. En el fondo, todos lo hacían, porque incluso el más cínico necesita creer que hay algo más que caos. Y aquí entra una reflexión que atraviesa toda su vida. ¿Qué es el bien cuando todo está contaminado? ¿Qué significa salvar a alguien si al hacerlo condenas a otro? Constantine nunca fue un santo, pero entendió una verdad que pocos aceptan. A veces el mal menor sigue siendo mal. Y aún así, eligió cargarlo. No por redención, sino por costumbre. Porque alguien tenía que ensuciarse las manos. Con el paso de los años, su cuerpo empezó a reflejar lo que su alma llevaba tiempo gritando. La tos se volvió más fuerte, la piel más pálida, la mirada más cansada. El cáncer de pulmón fue el recordatorio final de que el infierno no siempre necesita fuego para reclamarte. Y cuando los doctores lo sentenciaron, él se rió, como siempre, porque sabía que la muerte sería solo otra negociación. Y lo fue. Constantine no murió, al menos no como debía. Engañó al cielo y al infierno al mismo tiempo, vendiendo su alma a 3 señores infernales distintos, provocando un conflicto tan grande que ninguno pudo reclamarlo. En lugar de arder, sobrevivió. No porque fuera inmortal, sino porque su vida se había vuelto demasiado incómoda incluso para el infierno. Y esa quizás fue su victoria más grande, ser tan insoportable que ni el diablo quiso tenerlo. Pero incluso en esa victoria hay tristeza, porque cada vez que burlaba la muerte, perdía algo de sí mismo. Su humanidad se deshacía poco a poco, reemplazada por una especie de cansancio eterno. Y sin embargo, seguía luchando, no por fe, sino por costumbre, no por esperanza, sino por desafío. A veces, cuando la noche caía sobre Londres y el humo de su cigarrillo se mezclaba con la niebla, podía verse una sombra distinta en sus ojos, algo parecido a la melancolía. Quizás pensaba en Astra, quizás en los amigos que perdió, o en las veces que el amor se le escapó entre los dedos. Porque sí, también amó, aunque nunca supo cómo sostenerlo. El amor para él era otra forma de magia peligrosa, poderosa, impredecible y siempre con un costo que no estaba dispuesto a pagar. Y aquí debemos detenernos otra vez, porque aunque su historia está llena de demonios, pactos y milagros oscuros, lo que realmente la define es algo más simple: la imposibilidad de escapar de uno mismo. Todos, en algún punto, nos enfrentamos a ese espejo que no perdona, ese instante en que entendemos que no hay hechizo ni promesa que borre lo que fuimos. Constantine vivió en ese espejo toda su vida, y tal vez por eso entendía también el sufrimiento ajeno, porque el suyo nunca lo abandonó. Dicen que la línea entre el héroe y el condenado es tan delgada que a veces ni siquiera la muerte logra distinguirlos. Constantine caminó sobre esa línea durante toda su existencia, ni del todo humano, ni del todo maldito. Un hombre que había aprendido a sobrevivir al costo de perderse a sí mismo, y que cada vez que miraba atrás, solo encontraba los restos de lo que alguna vez fue un alma. Después de engañar al infierno y salir con vida, algo cambió en él. No era alivio, era vacío. Ese tipo de vacío que llega cuando te das cuenta de que ya no hay nada que temer, porque lo peor ya te pasó. Se movía por Londres como un fantasma con licencia para fumar. Las calles lo conocían, los bares lo esperaban, los demonios lo odiaban, y los ángeles lo observaban desde la distancia, como quien contempla un error que no sabe cómo corregir. Y sin embargo, él seguía, no porque quisiera vivir, sino porque no sabía cómo dejar de hacerlo. Su vida se volvió una sucesión de causas perdidas, maldiciones que deshacer
espíritus que exorcizar, portales que sellar. Lo hacía con el mismo desdén con el que alguien paga una deuda antigua. Pero detrás del sarcasmo había algo que nunca se extinguió del todo, una chispa de compasión. Esa compasión sucia, cansada, que nace no de la esperanza, sino del reconocimiento del dolor. Constantine ayudaba porque sabía lo que era estar roto. Y aunque lo negara, ese era su acto más humano. A veces lo acompañaban otros. Satana, la maga del escenario que también había visto demasiado. Chas, su amigo leal, que soportó años de burlas y peligros sin pedir nada a cambio. Ellos lo mantenían anclado a la realidad, recordándole que aún existía algo más allá del humo y las sombras. Pero incluso esos vínculos estaban condenados a romperse, porque la cercanía era un lujo que Jota no podía permitirse. Cada persona que lo amaba terminaba herida o peor. Así que aprendió a alejarse antes de verlos caer, porque el amor en su vida siempre llegaba con factura. Y sin embargo, hay momentos que rompen incluso al más escéptico. Hubo un tiempo en que el propio cielo le pidió ayuda, una guerra inminente entre ángeles y demonios, una grieta que amenazaba por consumir el equilibrio del mundo. Y ahí estaba él, el paria, el que ninguna deidad quería reclamar. Irónico, ¿no? El mismo hombre que había insultado a Dios y estafado al diablo, ahora siendo el único capaz de evitar que ambos destruyeran la tierra. Pero ese es el destino de Constantine, ser el salvador que nadie quiere y el culpable de cada victoria. ¿Lo logró? Claro, siempre lo hacía, pero cada triunfo dejaba un sabor amargo, como si el universo se burlara de su esfuerzo. El cielo permanecía indiferente, el infierno seguía hambriento, y la humanidad apenas recordaba su nombre. Hay algo profundamente humano en eso, en darlo todo por un mundo que ni siquiera sabe que existes, en seguir luchando, aún sabiendo que nada cambiará. Es lo que hacemos todos, en mayor o menor medida. Nos levantamos, intentamos, tropezamos, seguimos. No porque creamos que la vida es justa, sino porque a veces lo único que nos queda es seguir caminando, aunque no haya destino. Constantine entendió eso mejor que nadie, y de algún modo lo aceptó. En su cinismo había una forma extraña de fe, no en Dios, sino en el simple hecho de resistir. Porque si el cielo y el infierno estaban tan obsesionados con el alma humana, debía haber algo en ella que valiera la pena. Algo que ni los ángeles ni los demonios podían entender. Y es ahí donde su historia se vuelve más silenciosa, más introspectiva, porque la batalla externa dejó de importarle tanto. Lo que realmente lo atormentaba era su interior, los recuerdos de Newcastle, los rostros de los que perdió, el eco de las decisiones que nunca pudo revertir. Hay una escena, no escrita en ningún libro, pero que podría resumir su vida entera. John sentado en una iglesia vacía, mirando un crucifijo cubierto de polvo. No reza, no pide, solo mira. Y por un instante parece que entiende, que comprende que la fe no es un trato ni una promesa, sino una forma de seguir de pie cuando no hay razón para hacerlo. Ese es el verdadero milagro de Constantine. No los conjuros, ni los pactos, ni los exorcismos, sino su persistencia, su capacidad de levantarse una y otra vez, aunque cada caída le arranque un pedazo más de alma. En eso, él se parece a todos nosotros, a los que seguimos intentando amar pese a haber sido heridos, a los que creemos aunque todo nos diga que no vale la pena, a los que seguimos respirando en medio del humo. Con los años se volvió más amargo, pero también más sabio. Aprendió que la magia era solo una excusa para hablar de lo que realmente importa. El poder de las decisiones. Cada hechizo era una metáfora, cada demonio un reflejo. Y detrás de toda la oscuridad siempre estuvo esa idea simple y brutal, que todos cargamos con nuestras propias maldiciones y que lo único que nos salva es lo que elegimos hacer con ellas. Pero el mundo no deja en paz a los que lo entienden demasiado. Y cuando el infierno volvió a reclamar lo que creía suyo, Constantine tuvo que hacer lo que mejor sabía hacer: mentirle a la muerte. Una vez más, esta vez no por él, sino por alguien más, porque en el fondo, aunque lo negara con todas sus fuerzas, John siempre tuvo un instinto protector, no de héroe, sino de hermano mayor de un mundo que se desmorona. Y aquí es donde su historia se vuelve casi trágica, porque cada vez que salvaba una vida, otra se perdía. Cada vez que cerraba una puerta al infierno, una ventana al cielo se sellaba también. Era como si el universo se empeñara en recordarle que el equilibrio siempre tiene un costo. Pero él lo aceptaba, porque ya no buscaba ganar, solo resistir un poco más. A veces, pienso que Constantine es la representación perfecta de esa contradicción humana que todos llevamos dentro. La necesidad de creer, incluso cuando sabemos que todo está perdido.
esa terquedad de seguir encendiendo cerillos en medio de la tormenta. Él sabía que no podía cambiar el sistema ni borrar sus pecados, pero aún así se negaba a dejar que la oscuridad lo consumiera del todo. Porque mientras quedara una chispa, una sola, había algo por lo que luchar. Y esa chispa era él. Hay una belleza oculta en su tragedia, en saber que aún con toda su ironía, su desdén y su rabia, John Constantine nunca dejó de intentar hacer lo correcto. A su manera, sí, de forma sucia, impredecible, cínica. Pero lo intentó, y eso es lo que lo hace tan humano. No sus poderes ni su ingenio, sino su incapacidad para rendirse del todo. A veces, en medio del humo, se lo podía escuchar murmurar algo casi inaudible, una especie de plegaria o tal vez una disculpa. Nadie sabe a quién se la dirigía, tal vez a los muertos, tal vez a sí mismo, pero en esa voz cansada había un tipo de ternura que el mundo nunca le permitió mostrar. Hay una forma de silencio que solo conocen los hombres que han visto demasiado. No es ausencia de ruido, sino una pausa profunda. Una grieta entre dos respiraciones donde el alma parece observarse a sí misma. John Constantine vivía en ese silencio, no en los momentos de gloria ni en los enfrentamientos con demonios, sino en los instantes posteriores, cuando el humo se disipa y el peso de lo que hizo y de lo que no vuelve a caer sobre sus hombros. Había visto morir amigos, perder amores y traicionar a todos los que alguna vez confiaron en él, y aún así seguía, no por esperanza, sino porque detenerse sería aceptar que nada de lo que hizo tuvo sentido. Y esa, para él, sería la peor condena. Con los años, su poder aumentó, pero su propósito se desdibujó. Podía ver a los muertos, hablar con los ángeles, caminar entre las sombras del más allá, pero cada milagro tenía sabor a ceniza. Porque en el fondo lo sabía. Cuanto más comprendía los engranajes del universo, más absurdo parecía todo. El cielo y el infierno eran solo extremos de una misma maquinaria cruel, una fábrica de fe y sufrimiento, donde las almas eran la moneda. Y él, un simple hombre atrapado en medio, era lo más parecido a una interrupción en ese sistema. Un error que se negaba a borrarse. Una noche, mientras la lluvia londinense caía como una confesión interminable, Constantine se vio reflejado en el escaparate de un bar cerrado. No se reconoció al principio. El traje arrugado, la mirada cansada, las arrugas como cicatrices de una guerra que no figuraba en ningún libro. En el reflejo vio al hombre que siempre temió ser. Alguien que lo perdió todo intentando salvar algo que tal vez nunca existió. Pero justo cuando la melancolía parecía devorarlo, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Una sonrisa irónica, casi tierna. Porque en ese reflejo entendió algo. No se trataba de ganar, ni siquiera de ser recordado. Se trataba de resistir lo suficiente para darle al mundo un día más. Y quizá eso sea lo más heroico que un ser humano puede hacer. Esa idea lo acompañó en sus últimos años. El peso silencioso de seguir existiendo, de ser el guardián invisible de un mundo que ni siquiera sabía que estaba en peligro. Hubo momentos en los que quiso rendirse, momentos en los que se preguntó si valía la pena seguir cargando con un destino que nunca pidió. Pero siempre encontraba una excusa para quedarse. A veces un alma perdida, a veces una causa mínima. Otras, simplemente el sabor amargo del cigarrillo que lo conectaba a la vida real. Porque en el fondo, Constantine amaba este mundo. No lo decía, nunca lo admitiría, pero lo amaba. Amaba sus defectos, sus contradicciones, su forma absurda de seguir girando incluso cuando todo parece al borde del colapso. Y tal vez, muy en el fondo, esta fue su mayor redención, seguir eligiendo la vida en medio de la muerte. El ocaso de John Constantine no fue una gran batalla ni una profecía celestial. Fue una acumulación de cansancio. El cuerpo que alguna vez desafió a los dioses empezó a rendirse. La tos se volvió constante, la piel se volvió más pálida y los sueños más pesados. No había enemigos que enfrentar, solo el recuerdo. Pero incluso en ese desgaste había belleza, porque lo enfrentó de pie, como siempre, sin súplicas, sin redenciones fáciles, sin esperanza, pero con dignidad. Una noche, en una habitación vacía iluminada apenas por una lámpara rota, escribió algo en un pedazo de papel arrugado. Nadie sabe exactamente qué decía, pero se rumorea que eran sus últimas palabras. Tal vez una broma, tal vez una confesión. Lo cierto es que cuando lo encontraron, su cuerpo estaba quieto, su rostro sereno y un cigarrillo apagado entre los dedos, como si al fin
hubiese encontrado algo parecido a la paz. Pero claro, nada con Constantine es tan simple. La muerte no lo reclamó por completo. Ni el cielo ni el infierno quisieron adjudicarse su alma. Quizá porque ambos sabían que no podían controlarla. Así que su espíritu quedó en un limbo, caminando entre los mundos como siempre lo hizo, burlando a todos, riéndose bajo su aliento, buscando un bar en donde aún sirvieran whisky barato y un rincón donde fumar sin que nadie lo molestara. Y ahí, en ese rincón del universo donde ni los santos ni los demonios se atreven a entrar, John Constantine sigue existiendo, no como un espectro vengativo, sino como una presencia, una advertencia, una sombra que murmura a los que intentan desafiar la oscuridad. Ten cuidado con lo que deseas, porque el infierno siempre escucha. Pero si escuchas con atención, entre la ironía y el humo, hay otra cosa en su voz. Algo parecido a ternura. Un eco casi imperceptible que dice, aún así, inténtalo. Porque esa es al final su verdadera enseñanza. Que la vida no necesita pureza para tener valor. Que no se trata de ser santos ni héroes, sino de seguir empujando la luz hacia adelante, incluso con las manos manchadas. Constantine nos recuerda que todos somos un poco como él, criaturas imperfectas, intentando hacer lo correcto en un mundo que rara vez premia la bondad. Y que la redención no es un lugar, sino una dirección. Cuando uno mira su historia completa, la infancia rota, el infierno en Newcastle, las pérdidas, las victorias vacías, las resurrecciones, entiende que no es la historia de un mago ni de un exorcista. Es la historia de un hombre que aprendió a convivir con sus demonios y en el proceso a comprender los nuestros. Su magia nunca estuvo en los conjuros, sino en su capacidad de mirar al abismo y decirle, no hoy. Tal vez por eso sigue siendo una figura tan humana, porque más allá del misticismo y las profecías, Constantine es la metáfora de lo que todos enfrentamos. Ese equilibrio inestable entre la luz y la sombra, entre la culpa y el deseo de ser mejores. Y aunque su vida parezca un desfile de tragedias, en el fondo hay una esperanza escondida. La idea de que incluso los que han caído pueden seguir caminando. En algún punto uno se pregunta si su historia tuvo sentido. Si tanta lucha, tanto dolor, tanto sacrificio valieron algo. Y quizás la respuesta sea que sí, pero no en el sentido que solemos buscar. Porque no se trata de ganar, sino de seguir resistiendo. De entender que la redención no es borrar lo que hicimos, sino aprender a vivir con ello. Constantine no encontró el paraíso, pero encontró algo mucho más real. La paz de saberse humano. Y esa paz, aunque breve, fue suficiente. Imagina ese último instante. La ciudad dormida, el humo elevándose lento, el ruido lejano del tráfico mezclado con la lluvia, y él sentado en la penumbra, con la mirada fija en el vacío, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegará. Y tal vez, solo tal vez, se permite una última sonrisa. No por orgullo ni por desafío, sino por entendimiento. Porque al final, incluso los condenados pueden ser libres, aunque sea por un instante. Y en ese instante, John Constantine deja de ser un nombre, deja de ser una historia. Se convierte en un símbolo, en la encarnación de algo que todos hemos sentido. El deseo de no rendirse, de seguir encendiendo una llama aunque el viento sople en contra. Quizás por eso sigue siendo una figura tan humana. Porque más allá del misticismo y las profecías, Constantine es la metáfora de lo que todos enfrentamos. Ese equilibrio inestable entre la luz y la sombra, entre la culpa y el deseo de ser mejores. Y aunque su vida parezca un desfile de tragedias, en el fondo hay una esperanza escondida. La idea de que incluso los que han caído pueden seguir caminando. En algún punto, uno se pregunta si su historia tuvo sentido, si tanta lucha, tanto dolor, tanto sacrificio valieron algo. Y quizás la respuesta sea que sí, pero no en el sentido que solemos buscar, porque no se trata de ganar, sino de seguir resistiendo. De entender que la redención no es borrar lo que hicimos, sino aprender a vivir con ello. Constantine no encontró el paraíso,
pero encontró algo mucho más real, la paz de saberse humano. Y esa paz, aunque breve, fue suficiente. Imagina ese último instante. La ciudad dormida, el humo elevándose lento, el ruido lejano del tráfico mezclado con la lluvia, y él sentado en la penumbra con la mirada fija en el vacío, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegará. Y tal vez, solo tal vez, se permita una última sonrisa, no por orgullo ni por desafío, sino por entendimiento. Porque al final, incluso los condenados pueden ser libres, aunque sea por un instante. Y en ese instante John Constantine deja de ser un nombre, deja de ser una historia, se convierte en un símbolo, en la encarnación de algo que todos hemos sentido, el deseo de no rendirse, de seguir encendiendo una llama aunque el viento sople en contra. Quizás por eso, cuando alguien en algún lugar, en medio de la desesperación, enciende un cigarrillo y susurra una blasfemia para desafiar al destino, una sombra sonríe desde algún rincón invisible del mundo. Y aunque nadie la vea, todos la sentimos. Porque mientras exista la oscuridad, habrá un hombre con un encendedor en el bolsillo dispuesto a engañarla una vez más. Y su nombre será John Constantine. Si llegaste hasta aquí, dime, ¿cuántas veces has sentido que luchas contra tus propios demonios, igual que Constantine? ¿Cuántas veces has encendido tu propia chispa en medio de la oscuridad? Si esta historia te tocó, si te hizo pensar o sentir, aunque sea un poco, apóyame con tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes las próximas historias donde exploramos a esos personajes que, como tú y como yo, siguen buscando sentido entre el caos. Déjame en los comentarios, ¿qué aprendiste de John Constantine? O si alguna vez, como él también, has tenido que mirar al abismo y decirle, no hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que tu fuego nunca se apague.